Continuamos con las conferencias magistrales que organiza la Escuela Judicial Electoral. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Raimundo Gama Leiva. Antes de cederle el uso de la palabra, leeré brevemente su currículum. El doctor Raimundo Gama Leiva es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, especialista en argumentación jurídica por la misma institución y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Derecho y director de la Maestría en Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su línea de investigación y de enseñanza está enfocada en la prueba de los hechos y en argumentación jurídica. Es autor, entre otras, de las siguientes obras: Las presunciones en el derecho, entre la perplejidad y la fascinación de los juristas, publicada por Tyrell Leblanc en el año 2019. A propósito de umbrales, prototipos y uso de los estándares de prueba, publicada en la revista Discusiones en el año 2018. The Nature and the Place of Presumptions in Law and Legal Argumentation, publicada en el año 2016. Asimismo, ha publicado con Manuel Atienza Training Global and Theoretical Context, Cambridge, en el año 2016. Y ha publicado la obra Presunciones en el Derecho Continental y en el Common Law, un análisis comparado en la editorial Marcial Pons en el año 2016. Hoy día el doctor Gama Leiva nos va a hablar sobre los estándares de prueba en el derecho. Les recuerdo que pueden hacernos llegar las preguntas o comentarios que tengan sobre la participación del doctor a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de su página en Facebook o en Twitter a la dirección TEPJF-EG. Y dicho esto, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Raimundo Gama Leiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la doctora Wendy Harkin. Pues también quiero iniciar mi intervención dando las gracias a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación. Y el tema que yo propuse para participar es el tema de los estándares de prueba, que es un tema que es relativamente reciente en su discusión en nuestra tradición jurídica, pero que en últimas fechas ha habido una gran cantidad de discusión y de publicaciones sobre este tema, ¿sí? Entonces, para ir siguiendo lo que yo voy a ir comentando, preparé una presentación con muy pocas diapositivas en la que me voy a ir apoyando, y de tal manera también en lo que yo voy hablando voy resaltando algunos puntos. Y diría básicamente son las 11:03, yo trataría de hablar unos 40 minutos para después dar pie a las preguntas y a la discusión, que yo creo que esto es lo más interesante, lo más rico, y comentarles que este tema de los estándares de prueba en el derecho es un tema en el que estoy trabajando actualmente y que espero que termine pronto una publicación que estoy preparando en este sentido. Entonces voy a empezar a hacer la presentación. Listos. Bueno, entonces, el tema de estándares de prueba en el derecho, me gustaría examinarlo y delimitarlo a través de las siguientes preguntas, que son las que aparecen ahí en la pantalla. ¿En qué supuestos y bajo qué condiciones está justificado considerar un hecho como probado? ¿Qué nivel de suficiencia o qué nivel de sustento probatorio o de confirmación o de corroboración se requiere para considerar un hecho como probado? La cuestión o el problema de decidir cuándo un hecho está probado es un problema que depende de la convicción y de la creencia del juez o de las juezas. ¿Es posible formular reglas o una regla o varias reglas generales de decisión? Es decir, que la cuestión relativa a, aquí perdí yo no, ahí está, perdón, que la cuestión relativa a
cómo decidir o en qué supuestos está justificado considerar un hecho como probado, si esto puede ser objeto de una regla general que decida y que establezca los criterios de cuándo un hecho se considera probado, o si tiene que ser una cuestión de la cual se ocupe el órgano jurisdiccional en el caso concreto. Y en particular, si es una cuestión que depende de la creencia de los estados mentales del órgano jurisdiccional. Y el punto en particular que quiero discutir es el tema de los estándares de prueba y el problema relativo a la formulación de estos estándares. ¿Con qué criterios se debe de formular estos estándares? Para poner un poco en contexto esta discusión, he puesto aquí en esta diapositiva algunos enunciados, ¿sí? En particular, ahora que estamos en la Escuela Judicial Electoral y en la materia electoral, yo quisiera destacar uno de ellos, ¿no? Que es un caso en materia de prueba muy relevante, yo diría paradigmático en el ámbito electoral, que es el caso del Pemex Gate, ¿sí? Y ahí uno de los puntos que se quería determinar y examinar era si un partido, el Partido Revolucionario Institucional, había desviado al menos 500 millones de pesos a través del sindicato para hacérselo llegar a las actas del partido. Entonces, había un enunciado que tenía que establecerse, una hipótesis, determinar si el PRI había desviado 500 millones de pesos por parte del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana para hacérselos llegar a el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, este es un tema, esta es una proposición que tiene que ser establecida. Para que se aplicara, en este caso, una sanción relacionada con la aportación indebida y superar los topes que estaban autorizados, tenía que acreditarse este enunciado, es decir, acreditar que efectivamente el partido había desviado 500 millones de pesos. Esto es algo que en el derecho, en distintos tipos de procedimientos, se tienen que decidir cuestiones probatorias. Son enunciados relativos a hechos. Otros ejemplos que tienen ahí, X privó de la vida a Y, ¿no? Esto es en un juicio penal, en un caso de homicidio, se tiene que establecer si alguien es responsable de la privación de la vida de otra persona. Y esto es un enunciado que tiene que ser sustentado con pruebas. Otro ejemplo de otra materia. Si determinar si, por ejemplo, una menor, si X, se opone a ser restituida a su país de residencia habitual. Otro ejemplo, determinar si X conocía la procedencia ilícita de un bien. O en materia electoral, por ejemplo, determinar si X presionó, si X compró votos, ahí me faltó un acento, ¿sí? Si X llevó a cabo pues actos que están prohibidos por la normativa electoral. O, otro ejemplo, X abandonó a sus menores hijos. Lo que quiero poner de relieve aquí es, en el ámbito de la decisión, particularmente en el tema de los hechos, se tiene que decidir sobre si ciertos hechos se consideran probados o no. Y estos son enunciados que las partes presentan y que tienen que sustentar con pruebas. Un problema que se presenta a menudo cuando se trabaja con estos enunciados es que en el lenguaje jurisdiccional encontramos alguna forma de la que se refieren a estos enunciados. Por ejemplo, encontrar formulaciones en las cuales se dice este órgano jurisdiccional tiene plena convicción respecto de los enunciados que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, el PRI desvió 500 millones, X privó de la vida a Y, y así. Otro ejemplo, el hecho X está suficientemente probado. Otro ejemplo, el actor probó sus acciones. O bien, la demandada no probó o no acreditó sus excepciones. Y otro ejemplo, no probó el hecho más allá de toda duda razonable. Es decir, por un lado, lo que quiero mostrar es, empecé diciendo, cómo había un problema relacionado con establecer los supuestos, las condiciones en que un hecho puede considerarse probado. Y vamos a ver que hay distintas maneras de aproximarse a este problema. Una manera puede ser a través de reglas generales que establezcan esas condiciones para considerar un hecho probado. Otra aproximación puede ser dejarle esta tarea al órgano jurisdiccional, que sea el órgano jurisdiccional que decida en un caso concreto si un hecho se considera probado. Vimos algunos ejemplos de algunos enunciados relativos a hechos que se tienen que acreditar. Y ahora lo que estamos viendo son algunas expresiones que encontramos en el lenguaje de los tribunales para referirse a si un hecho se considera probado o no.
Ahora, al examinar estas expresiones, pareciera que la determinación de si un hecho está probado o no fuera categórica, es decir, si un hecho, el órgano jurisdiccional concluye, el hecho X está probado o el hecho X no está probado, como si fueran determinaciones concluyentes, categóricas, como si solamente admitieran dos salidas, o bien está probado o bien no está probado. Esto presenta algunos problemas, toda vez que no se condice, no se corresponde con la naturaleza del razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio es un tipo de razonamiento probabilístico, en el cual en muy pocos casos es posible llegar a la certeza en los resultados de los hechos que se tienen como probados. No se puede arribar a conclusiones con certeza, sino que el grado de sustento de esos hechos que se consideran probados es a través de un razonamiento probatorio que en la mayoría de los casos es probabilístico. Es un tipo de razonamiento inductivo. De tal manera que cuando un hecho se considera o se sostiene que está probado, no es de una manera categórica o cerrada, probado o no probado, sino que más bien hay grados de sustento, grados de confirmación, grados en los que determinadas pruebas sustentan cierto enunciado como probado. De tal manera que hay que examinar, cuando veamos la decisión de si un hecho está probado, con qué grado estamos afirmando que este hecho se encuentra probado, con qué grado de probabilidad o de sustento. Y aquí es donde se presenta este problema relativo a los estándares de prueba. Los estándares de prueba o la noción misma de estándar de prueba no era muy habitual en la tradición jurídica continental. Es una expresión relativamente reciente. En los trabajos de los procesalistas, hasta hace pocos años, no era frecuente encontrar referencias ni estudios dedicados al tema de los estándares de prueba. De hecho, en muchos trabajos de los procesalistas, cuando se refieren al tema de la prueba de los hechos, suelen aludir a expresiones como que el órgano jurisdiccional esté convencido, que no tenga duda, ¿sí? Que haya creencias o convicción de que un hecho esté probado, apelando a elementos subjetivos y propiamente no a la noción de estándar de prueba. En la literatura sobre la prueba, particularmente en la teoría de la prueba, hasta hace algunos años, se solía hacer referencia a la valoración de la prueba. Y como resultado de la valoración de la prueba, se establecía si el razonamiento probatorio o la inferencia probatoria era lo suficientemente sólida para considerar un hecho como probado. Pero no se establecía a partir de la noción de estándar de prueba, una regla de decisión que estableciera cuándo un hecho se considera probado. Para establecer el tema de la noción de estándar de prueba, y particularmente en la introducción de esta noción, creo que hay en particular, se podrían distinguir algunos factores que contribuyeron a que el estándar de prueba, la discusión, la problematización del mismo, estuviera presente en nuestra cultura jurídica, o al menos en la cultura jurídica latina o de habla en español. Y ahí yo creo que habría que mencionar tres factores a tomar en cuenta en este sentido. El primero de ellos son los trabajos de Larry Laudan. Particularmente, quiero referirme aquí a dos en particular. El primero de ellos es un trabajo publicado en la revista Doxa, desde el año 2005, y ahí se trató de una discusión en la cual Larry Laudan publicó un trabajo titulado ¿Por qué un estándar de prueba subjetivo no es un estándar? Y ese artículo fue discutido y replicado por algunos autores, por Juan Egartua, por Marina Gascón y por Michele Tarufo, y luego con algunas réplicas por parte de Larry Laudan. Esto yo creo que, al menos en el ámbito de la prueba, en el ámbito de los trabajos académicos sobre la prueba, y particularmente en la teoría del derecho y la teoría de la prueba, fue, yo creo, un factor importante para que empezáramos a discutir el tema de los estándares de prueba. Un segundo factor que me parece contribuyó a que tuviéramos mayor conciencia, mayor presencia de la noción de estándar de prueba, es el hecho de que los ordenamientos procesales, particularmente los ordenamientos procesales en materia penal, incorporen de manera expresa el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Y esto es algo que varios ordenamientos jurídicos han ido incorporando este estándar. En Italia, por ejemplo, en España, en Latinoamérica, aquí en México en particular, el Código Nacional de Procedimientos Penales
incorpora este estándar. En materia también electoral, a partir de la tesis de que es aplicable los principios del procedimiento penal al ámbito sancionador electoral, también se ha pensado que es aplicable el estándar de prueba propio de la materia penal. En la materia administrativa también, la responsabilidad de servidores públicos, por ejemplo, se ha incorporado este estándar. El problema que genera la incorporación de este estándar es qué significa más allá de toda duda razonable. ¿Cuándo se alcanza ese nivel de suficiencia probatoria de tal manera que se puede considerar que un hecho está acreditado más allá de toda duda razonable? Ese sería el segundo factor, por tanto, que me parece que ha contribuido a que discutamos a propósito de estándares de prueba. El tercer factor, me parece, tiene que estar o está relacionado con las contribuciones que ha hecho Jordi Ferrer al tema de la prueba, los estudios de la prueba, en lo que él ha venido a llamar la concepción racional de la prueba. Jordi Ferrer, que es un autor, pues, por todos conocido, y que en materia electoral, pues, durante hace muchísimos años, ha dado, pues, una serie de conferencias, empezando por aquel trabajo que publicó hace muchísimos años, el de Está Probado que P, que precisamente lo discutió en el Tribunal Electoral. Y ahí, Jordi Ferrer ha venido a plantear cómo, al hablar de la actividad probatoria, se podrían distinguir tres momentos de la actividad probatoria, pero aquí yo quisiera resaltar los dos últimos: el momento de la valoración de las pruebas y el momento de la toma de decisión con base en el estándar de prueba. De tal manera que estos serían tres factores que estarían presentes en la incorporación o en la discusión del tema de los estándares de prueba en el derecho. Fíjense, cuando empecé a hablar sobre el tema de cuándo un hecho se considera probado, ¿sí?, si se ha alcanzado un nivel de suficiencia para establecer que un hecho se considera probado, les decía, en la literatura y particularmente también en las decisiones de los tribunales, no era frecuente hablar del tema de estándar de prueba, sino que la noción de suficiencia de la prueba estaba vinculada a la valoración de la prueba. Es decir, era a partir de la valoración de la prueba y el resultado de la valoración lo que permite al órgano jurisdiccional llegar o establecer como decisión que un hecho se considera probado. Y aquí lo quiero conectar para establecer la diferencia entre la valoración de la prueba y la toma de decisión sobre los hechos que se consideran probados, retomando esta distinción que plantea Jordi Ferrer. Entonces, la pregunta a examinar aquí sería, ¿qué significa valorar racionalmente una prueba o las pruebas, ¿no? ¿Cuándo se valoran las pruebas de manera racional? ¿Sí? Ahí habría que distinguir entre los sistemas de valoración de la prueba, pero aquí me enfocaré en particular en los sistemas de valoración racional de la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué involucra la valoración racional de la prueba? Esto lo han trabajado varios autores, particularmente Juan Igartua, Perfecto Andrés Ibáñez. Entonces, valorar las pruebas involucra una serie de pasos. Entre ellos estaría, en primer lugar, analizar las pruebas individualmente, establecer su fiabilidad, establecer si las pruebas, por ejemplo, si una declaración de una persona reviste las características para considerar que lo que dice puede considerarse probado. Y estos son criterios relacionados con factores que inciden en la mayor o menor credibilidad de las pruebas. Y aquí por pruebas estaría la prueba testimonial, una prueba pericial, por ejemplo, una prueba documental, etc. Entonces, aquí tendríamos que examinar cada prueba individualmente. No tendríamos que hacer trabajos o un análisis en el cual relacionemos o conjuguemos varias pruebas, en las que combinemos pruebas, sino que debemos tomar cada prueba individualmente considerada, cada prueba de manera aislada y examinar, pues, sus méritos, sus deméritos, sus características. Aquí se tendría que ver, decía, los problemas relativos a su fiabilidad, ¿no? Decía un autor, para probar, una prueba tiene que ser probada. En ese sentido, también involucraría la cuestión relativa a analizar la fuerza o el apoyo de los enunciados empleados como generalizaciones o máximas de la experiencia, ¿sí? Esto es, los enunciados o las generalizaciones o máximas de la experiencia son enunciados empleados para conectar un hecho que se pretende probar
con un hecho del cual sirve como apoyo o como sustento para establecer. Máximas de la experiencia o generalizaciones, que ahora no quiero entrar particularmente en esta noción, sino seguir avanzando en este sentido. Entonces, la labor de valorar las pruebas consistiría en establecer el apoyo empírico que ciertas pruebas proporcionan a las hipótesis sobre los hechos. Esto estaría relacionado, en primer lugar, con una valoración individualizada de las pruebas, y aquí hay que tomar cada prueba individualmente, aisladamente, ¿sí? Tomándola en cuenta sin relacionarla con otras pruebas. Después pasamos a un segundo momento de la valoración de las pruebas, en el cual ahora sí se valoran de manera conjunta. Y aquí valorar conjuntamente la prueba supone lo que en el lenguaje jurídico, en el lenguaje jurisdiccional se dice adminicular las pruebas, ¿sí? Sopesarlas, relacionarlas entre sí, establecer elementos de corroboración, de confirmación, de refutación, ¿sí? Y aquí se trata de sentir como el material probatorio y el trabajo argumentativo que hacen las partes con las pruebas está en algunas ocasiones contrapuestos. Lo que alguien señala como probado a partir de una prueba, pensemos, testimonial, es controvertido por otra de las partes, ¿sí? Plantea que hay problemas de fiabilidad, problemas de memoria, problemas de visibilidad, etc. De tal manera que lo que vamos a encontrar son relaciones entre las pruebas. Relaciones en las cuales las pruebas van apoyándose entre sí y van apoyando y sustentando ciertas hipótesis, pero a la vez encontramos otras pruebas que lo que van haciendo es debilitar esa relación de apoyo entre ciertas pruebas y ciertas hipótesis. Esto sería, por tanto, el momento de la valoración de las pruebas. Y les decía, hasta hace algunos años, especialmente en el ámbito continental, esto era lo que se empleaba particularmente para establecer cuándo un hecho se consideraba probado. Se acudía a la valoración de la prueba. A partir de la incorporación y la discusión sobre los estándares de prueba, ahora se ha ido a plantear que habría un segundo momento, es decir, que una cosa sería valorar las pruebas, establecer cuál es el grado de apoyo de una hipótesis a la luz de las pruebas. Y que otra cosa sería establecer cuándo, a partir de qué umbral, se considera un hecho como probado. Es decir, qué grado de sustento, qué grado de corroboración, qué grado de confirmación es suficiente para considerar un hecho como probado. Aquí lo que he puesto son algunas transcripciones de lo que algunos autores definen el estándar de prueba, ¿no? Particularmente ahí Laudan dice, lo leo, un estándar de prueba especifica el umbral mínimo que ha de ser satisfecho a los efectos de aseverar que una hipótesis ha sido probada. Y ahí, fíjense, introduce esta noción de umbral, ¿sí? El umbral, lo que estaría diciendo es un cierto nivel, ¿sí? A partir del cual, una vez que se supera, se puede considerar una hipótesis como probada. Otro autor, Daniel González Lagier, dice, el estándar de prueba tiene la función de señalar a partir de qué umbral podemos considerar que el grado de credibilidad de una hipótesis es suficiente como para basar en ella la decisión. Y otro autor, Jordi Ferrer, dice, el grado de probabilidad a partir del cual estamos dispuestos a dar probada la hipótesis. Con la introducción de estos dos momentos entre valorar las pruebas y decidir a partir de un estándar de prueba, parece que la valoración de la prueba no sirve para tomar una decisión sobre los hechos que se consideran probados. La valoración de la prueba tenía una función distinta, que es valorar las pruebas, establecer el nivel de sustento que una hipótesis tiene a partir de las pruebas. Pero la valoración de la prueba, de acuerdo con esta reconstrucción, no ofrecería un criterio de distinción como tal. El estándar de prueba lo que nos diría ahora sí es una regla de decisión. A partir de qué umbral, a partir de qué nivel de confirmación un hecho se considera probado. Y aquí se ha venido planteando también, lo digo de manera muy breve, pero luego en la discusión podemos ahondar en ello, que los supuestos, particularmente en relación con cierto tipo de decisiones, en el ámbito penal, por ejemplo, en particular, cuando los bienes que están en juego y cuando las consecuencias derivadas de una decisión en un sentido o en otro de considerar un hecho como probado, el ordenamiento, las propias instituciones, consideran que
hay una clase de error que tendría que evitarse en mayor medida que la otra, ¿sí? En ese sentido, particularmente en el proceso penal, lo que se busca también cuando se trata de establecer ese estándar de prueba es indicar el nivel de exigencia a partir del cual se puede considerar como sustentada la hipótesis de condena, ¿sí? Y ahí lo que se trata de establecer a partir del principio de presunción de inocencia, la idea de que no puede ser condenada una persona a menos que esté plenamente demostrada su responsabilidad. Con lo cual, lo que encontramos en materia penal en particular es que los bienes o valores que están en juego, hay una preferencia, una opción, una decisión política en el sentido de que vamos a tratar de evitar que se produzcan condenas falsas, que mandemos a la cárcel a personas que no han cometido los delitos. Y esto es algo que se trata de corregir, de establecer, de regular a partir del estándar de prueba. ¿Y cómo lo hacemos? Graduando cuál es ese nivel de exigencia. En la medida en que un estándar resulte mucho más exigente para considerar una hipótesis, pensemos en materia penal, la hipótesis de condena, esto va a conducir a que aumente el número de sentencias absolutorias, ¿sí? De tal manera que va a haber más personas que reciban o que tengan una sentencia absolutoria. En ese sentido, lo que se plantea es que el estándar de prueba es un mecanismo para distribuir el error. Y ahora les digo, quisiera pasar a otro punto para no detenerme particularmente en ese tema. Entonces, la manera en la que comenzaba la reunión, que ya veo que son 11:27, voy a tratar de apurarme, les decía, es a partir de qué enfoque podemos abordar el tema de la suficiencia de la prueba. ¿Cómo abordamos el tema de la suficiencia? Lo hacemos a partir de reglas generales de decisión, y ahí estaría la cuestión de el diseño de esas reglas de decisión sobre los hechos probados, la formulación de estándares de prueba, o bien una cuestión que es dejada a la valoración del órgano jurisdiccional, para que sea el órgano jurisdiccional en particular, cuando en un caso concreto establezca si las pruebas revisten las características suficientes para considerar un hecho como probado. Lo que me gustaría ahora, para ir cerrando ya esta presentación, es platicar algunos puntos acerca de la propuesta de Jordi Ferrer, al que ya me he referido hace algunos momentos. Y Jordi Ferrer ha venido trabajando sobre una teoría sobre los estándares de prueba en el derecho, desde lo que él ha llamado una concepción racional de la prueba. Y particularmente, lo que plantea Jordi Ferrer dice, a partir de distinguir tres momentos de la actividad probatoria, la etapa de conformación, la etapa de valoración y la etapa de toma de decisión, dice Jordi Ferrer, desde una concepción racional de la prueba, habría que ver cuál sería el diseño institucional y procesal que mejor permitiría asegurar la racionalidad de cada uno de estos momentos. Lo que busca, lo que pretende Jordi Ferrer es establecer qué requisitos, qué elementos tienen que tener nuestros estándares de prueba para que sean precisos y objetivos. Y ahí dice Jordi Ferrer, él plantea tres razones que habría a favor de un estándar de prueba preciso y objetivo. Y lo que el estudio de este autor parte, retoma, desarrolla, continúa, corrige en algunos puntos lo que había elaborado Larry Laudan a propósito de los estándares de prueba. Entonces, son básicamente tres razones que encuentra Jordi Ferrer para sustentar la necesidad de un estándar de prueba preciso y objetivo. El argumento de la subjetividad, en segundo lugar, el argumento de la vaguedad y la falta de precisión, y en tercer lugar, el argumento de la falta de operatividad. Ahora quisiera destacar algunos aspectos de estos puntos y luego hacer un breve comentario al respecto. Lo que encuentra Jordi Ferrer dice, hay un problema en la manera en que están formulados los estándares de prueba que encontramos tradicionalmente en el derecho. El estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, pero no solamente ese estándar, otros estándares que encontramos en distintas clases de procedimientos y en distintas etapas de los procedimientos. Pensemos, por ejemplo, el auto de vinculación a proceso, cuando se establece que tiene que haber datos probables respecto de la participación, ¿sí?, del indiciado, una persona
que va a ser pues sujeta a la vinculación a proceso de su caso. Entonces, hay varios estándares de prueba que habría que ir examinando a lo largo del proceso. Así habría también para vincular a proceso, para la apertura del juicio oral, para el dictado, dice Jordi Ferrer, de medidas cautelares, y en la etapa de decisión para decidir si se condena o se absuelve a una persona. El problema que encontramos con los estándares de prueba, dice Jordi Ferrer, es que son o apelan a criterios subjetivos, apelan a creencias, apelan a estados mentales como la creencia del órgano jurisdiccional, la convicción del órgano jurisdiccional, ¿sí? El hecho de que tenga dudas respecto de si un hecho resulta probado. Y la crítica ahí lo que dice es, un estándar de prueba que remita a estados mentales, a la creencia, a la duda, no puede servir, uno, para establecer un control intersubjetivo de cuando las decisiones se consideran probadas. Es decir, si depende de la creencia de un sujeto, pues la creencia puede ser distinta en un sujeto que en otro y un tercer sujeto. De tal manera que un estándar de prueba que remita a estados mentales, a creencia, a convicción, incumpliría la función o la vocación del estándar de prueba, que es establecer de manera racional cuando un hecho se considera probado y establecer mecanismos que permitan controlarlo. Entonces, Jordi Ferrer detecta este problema de la subjetividad y lo que plantea es que el estándar de prueba, para que sea racional, tiene que ser objetivo. Tenemos que prescindir de cualquier referencia a estados mentales, a creencias. Y lo que está en la base de esta idea es que en el momento en que se incorpora un elemento relacionado con un factor subjetivo, el estándar de prueba, no podemos controlar la decisión que se tome a partir de él. Un segundo argumento que señala Jordi Ferrer es el argumento de la vaguedad y de la falta de precisión. Ahí el punto que advierte Jordi Ferrer es que los estándares de prueba que encontramos tradicionalmente formulados en el derecho son estándares que tienen una alta vaguedad. Así, por ejemplo, el estándar de prueba en materia penal, más allá de toda duda razonable. Por ejemplo, otro estándar de prueba, que haya indicios graves de culpabilidad, ¿sí? Datos que hagan probable. Lo que estas expresiones resultan problemáticas porque contienen conceptos que son vagos, imprecisos. No nos dicen cuál es el de precisión que se requiere para considerar un hecho como probado. Y aquí el punto sería que si un estándar de prueba resulta indeterminado, si no es capaz de decirle al órgano decisor cuál es el nivel de confirmación o de corroboración o de sustento que se requiere para que un hecho se considere aprobado, nuevamente, no puede servir como un estándar de prueba. Y nos encontraríamos también ante el problema de que no es posible establecer la corrección de una decisión que esté basada en estándares de prueba con criterios vagos. El tercer argumento que plantea Jordi Ferrer es el de la falta de operatividad. Y dice ahí Jordi Ferrer, dice, el hecho de no contar con estándares de prueba nos impide que podamos establecer de manera racional cuando un hecho se considera aprobado. Y no contar con estándares de prueba sería un problema porque no podríamos aplicar ni el propio estándar de prueba ni otras reglas de decisión. No podríamos aplicar, por ejemplo, la regla sobre carga de la prueba, ¿sí? Si no sabemos cuándo se alcanza un nivel de prueba suficiente, hablar de que alguien cumple o no cumple con la carga de la prueba sería un sinsentido. Lo mismo con la presunción de inocencia. Si se establece, por ejemplo, que para que proceda una sentencia condenatoria, tiene que derrotarse la presunción de inocencia. Pero lo mismo, si no se dice cuál es el nivel de suficiencia a partir del cual se considera derrotada la presunción de inocencia, nos encontramos igual. El argumento entonces sería, necesitamos contar con estándares de prueba precisos y objetivos, porque si no, nuestras decisiones resultan completamente irracionales. Nos encontramos por ahí decidiendo sin tener criterios racionales y objetivos para decidir cuándo un hecho se considera probado. Y en este sentido, lo que ha hecho Jordi Ferrer es ir estableciendo algunos elementos que tienen que contar los estándares de prueba
y ofrecer él mismo algunas formulaciones de cómo tendría que ser un estándar de prueba para cumplir con estos requisitos. Algunos de estos elementos que plantea Jordi Ferrer, ¿no? Los divide en requisitos metodológicos y requisitos relacionados con la fundamentación respecto del grado de exigencia del estándar de prueba. Entonces, dice Jordi Ferrer, tiene que apelar el estándar de prueba, a las características de las pruebas, ¿sí? Al material probatorio, a la manera en que se razona y se argumenta con él, no a las creencias o a los estados mentales. En algún punto, dice Jordi Ferrer, el convencimiento del juez es irrelevante. Y no solamente irrelevante, sino que si se introduce en la formulación del estándar de prueba o si en algún momento se nos cuela, esto torna el estándar de prueba en irracional de acuerdo a esta reconstrucción. De tal manera que, un segundo punto, tendríamos que contar con criterios intersubjetivamente controlables, que no dependieran de lo que un sujeto estima o considera que está probado, sino que podamos establecer criterios que nos permitan controlar esta decisión. Otro criterio tiene que ver con el hecho de que se formule un estándar de prueba de tal manera que permita indicar al órgano que decide de la manera más precisa cuál es ese umbral de suficiencia. Los requisitos de fundamentación que plantea Jordi Ferrer, dice ahí, para efecto de graduar cuál es ese nivel de exigencia, tomando en cuenta las posibilidades de que se produzcan falsos positivos o falsos negativos, habría que tener en cuenta, dice Jordi Ferrer, la mayor importancia del bien jurídico y la mayor afectación del bien, dice, tiende a aconsejar un estándar de prueba más exigente. También plantea que en función de la gravedad del delito, podría establecerse graduaciones en relación con los estándares de prueba, o bien a partir de la dificultad probatoria, de tal manera que un delito que fuera muy difícil de acreditar podría tener un estándar de prueba menos exigente. También plantea que los estándares de prueba habría que formularlos en función de las distintas etapas procedimentales y habría que ordenarlos de menor a mayor grado de exigencia, empezando por las etapas iniciales y concluyendo con la etapa de juicio. Y finalmente habría que tener en cuenta que al decidir cuándo un hecho se considera aprobado, no solamente se emplea el estándar de prueba, sino que hay otras reglas de decisión que lo que hacen también es incidir en la distribución del error entre las partes respecto de los hechos que se consideran probados, particularmente las reglas de prueba, las presunciones. De tal manera que ahí se trataría de articular cómo opera el estándar de prueba junto con otras reglas de decisión. Y Jordi Ferrer plantea, y con esto voy a ir tratando de ir cerrando para la discusión, él propone algunos estándares de prueba, ¿no? Un ejemplo, dice, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmados. Este sería un ejemplo de lo que Jordi Ferrer propone sobre un estándar de prueba preciso y objetivo. Otro estándar dice, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Y ahí Jordi Ferrer hace una cautela, él dice, estos estándares de prueba, él no pretende que se incorporen, que los legisladores ahora introduzcan o formulen estándares de prueba, estos estándares de prueba, sino lo que él plantea es que este sería el estándar de prueba que refleja su ideología política, su grado de exigencia respecto de cuándo se considera que un hecho debería considerarse probado. De tal manera que la tarea que sería o que correspondería para todos los demás, para el legislativo particularmente, sería establecer y decidir cuáles serían todos estos estándares de prueba que tendríamos que formular. Tendríamos que sustituir los estándares de prueba actualmente existentes por estándares que cumplieran con estos requisitos de objetividad y de precisión. Y dice, la conclusión sería que hasta en tanto no tengamos esto, nos encontraremos en serios problemas y no podremos
hablar de una decisión sobre los hechos justificada. Ya son 11:40, casi apenas hubo oportunidad de presentar pues las premisas del análisis y particularmente la noción de Jordi Ferrer o la propuesta que él plantea. Simplemente quisiera advertir o dejar o poner sobre la mesa algunos problemas, algunas objeciones que me parece podrían formularse a este esquema, ¿no? Una pregunta que habría que plantear es si realmente es posible cumplir con todo esto, ¿sí? El panorama que nos presenta Jordi Ferrer es un panorama desolador, ¿sí? Nos encontramos ante una deficiencia, una falta de racionalidad de la decisión sobre los hechos probados. Prácticamente lo que se seguiría es que estamos decidiendo de manera arbitraria cuándo un hecho se considera probado. Ahora, la pregunta es si es posible establecer, formular estándares de prueba que sean precisos y objetivos, que no remitan en un sentido a creencias, estados mentales, convicción por parte del órgano jurisdiccional y que sean suficientemente precisos, es decir, que nos digan cuál es el nivel de corroboración de sustento, el grado de probabilidad a partir del cual un hecho se considera probado. Y la pregunta ahí, el desafío es si esto es realmente posible. Algunos autores, Mercedes Fernández López, Daniel González Lagier y Jordi Ferrer, han planteado un argumento escéptico frente a esta propuesta que han venido avanzando Larry Laudan y ahora ha continuado y desarrollado Jordi Ferrer. Básicamente, el argumento me parece podría formularse así. O somos capaces de formular un estándar de prueba preciso y objetivo, o habría que concluir que esto no es posible y buscar otra alternativa. Lo que estos autores sostienen es que no es posible formular un estándar de prueba preciso y objetivo. Aquí hay algunos matices. Daniel González Lagier, por ejemplo, dice en uno de sus trabajos, sí sería posible formular el estándar de prueba de tal manera que podamos eliminar la referencia a los estados mentales. Sin embargo, dice, no es posible formular un estándar de prueba que sea preciso, ¿sí? Que establezca sin apelar a criterios vagos o imprecisos cuando un hecho se considera probado. Mercedes Fernández plantea algunas dudas respecto a si es posible establecer reglas generales que permitan establecer cuando un hecho se considera probado. Y Juan Carlos Bayón plantea que la propuesta de formular estándares de prueba precisos y objetivos está destinada a incumplirse, ya sea de manera expresa o ya sea de manera encubierta. En cualquiera de los casos, estos tres autores plantean que el camino del estándar de prueba estaría bloqueado o cerrado. Si el camino está cerrado, entonces habría que buscar otra alternativa. Y la alternativa que estos autores proponen es que si el estándar de prueba no permite distribuir el error de la manera que consideramos justificada, habría que buscar otras herramientas para hacerlo, particularmente poner los estándares de prueba en relación con reglas de prueba que establezcan, ahora sí, reglas tasadas, cuando un hecho se considera probado o cuando un hecho no genera convicción a partir de ciertas pruebas. Por ejemplo, podrían ser reglas relacionadas con la corroboración, reglas relacionadas con insuficiencia de ciertas pruebas. Simplemente ya para ir cerrando, me parece que estos dos esquemas o estas dos propuestas, por un lado, la propuesta de Jordi Ferrer de plantear estándares de prueba precisos y objetivos, y por otro lado, la propuesta escéptica de Daniel González Lagier, de Mercedes Fernández López y de Juan Carlos Bayón, escéptica respecto de la posibilidad de plantear estándares de prueba precisos y objetivos, me parece resulta bastante problemática. Y me parece que habría que optar por ninguna de las dos. Es decir, me parece que es posible, frente a este dilema al que nos enfrentamos de si es posible formular un estándar de prueba preciso y objetivo, ¿sí? O bien, si no es posible, optar por las reglas de la prueba, me parece que esto habría que plantear, excluir estas dos opciones. Es decir, no me parece que tengamos que contar con estándares de prueba precisos y objetivos,
y que todo el proyecto de formular estándares de prueba precisos y objetivos resulta inviable y que debemos abandonarlo. A su vez, me parece que el sostener esto no debe de llevar en automático a renunciar al problema del estándar de prueba y optar por reglas de la prueba. Me parece que es posible ahí optar por una tercera vía. ¿Cómo tendría que construirse o cuál sería esa tercera vía? Me parece que esa tercera vía tendría que pasar por replantear la distinción entre la valoración de la prueba y el estándar de prueba. Me parece que tendría que partir también de examinar cuál es el papel de las creencias y de los estados mentales del órgano jurisdiccional al decidir cuándo un hecho se considera probado. Porque lo que nos viene a plantear esta propuesta de Jordi Ferrer, nos viene a plantear también una dicotomía. Tenemos o bien una teoría de la prueba objetiva que prescinde de los estados mentales y hace referencia únicamente a la prueba, o bien tenemos una teoría que apela a los estados mentales. Y apelar a los estados mentales, esto no permite controlar la decisión. Y esto nuevamente creo que se trata de una falsa posición, porque el estándar de prueba, la decisión de cuándo un hecho se considera aprobado, me parece que involucra las dos cosas, tanto las pruebas como las creencias por parte del órgano jurisdiccional. Es decir, que es perfectamente plausible sostener que un órgano jurisdiccional dice, este órgano jurisdiccional, a la luz de las pruebas y derivada de la motivación y del razonamiento que se ha hecho, llega a la convicción, considera aprobado que un hecho está acreditado. De tal manera que, me parece, habría que abandonar de raíz la propuesta de formular estándares de prueba precisos y objetivos, y por el otro, rechazar la vía escéptica. Y en ese sentido me parece que habría que, o se podría plantear, una alternativa distinta que no me ha dado oportunidad de desarrollar en este punto, que quizá pudiera ser materia para discusión en otro momento. Entonces, voy a volver ahora ahora sí, con ustedes, voy a quitar la presentación. Esto luego de estar hablando frente a nadie, resulta un tanto chocante, problemático, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, doctor Gama Leiva. Nos han llegado muchísimos mensajes de felicitación a través de las redes sociales. Nos escriben desde Huixquilucan, desde Hidalgo, Morelia, desde el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Y pues le envían muchos saludos y le felicitan y nos felicitan por haber expuesto uno de los mejores temas que se han tratado en estas conferencias magistrales. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias. Asimismo, pues iré haciéndole llegar las preguntas que nos han transmitido a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Nos preguntan, en ordenamientos jurídicos que aún están configurados, aludiendo a criterios de íntima convicción por parte de quien juzga, ¿cómo considera que debe argumentarse que el grado de confirmación de la hipótesis a probar es suficiente para declarar el hecho como probado? ¿Es posible construir justificaciones racionales a partir de estándares de prueba que no están construidos para posibilitar el control intersubjetivo? Muy bien. Aquí la manera en la que yo abordaría esta pregunta, lo retomaría a partir de esta distinción que construye Jordi Ferrer entre lo que él denomina, identifica como una concepción racional de la prueba y lo que este autor identifica como una concepción persuasiva de la prueba, dentro de la cual estaría esta concepción psicologista y de la íntima convicción. Entonces sería, en este modelo, dos modelos antagónicos. Uno que recurre a las pruebas, otro que recurre a las creencias, al estado de convicción. Por otro lado, yo diría, también revisando o viendo la manera en la que los ordenamientos jurídicos resuelven este tema y los órganos jurisdiccionales, y ahí estaría el tema de la valoración, ¿no? Los sistemas de prueba libre, ¿sí? Y el problema que se ha planteado cuando esa libertad se entiende como una libertad intimista en el espíritu del órgano jurisdiccional, ¿sí? En ese sentido, la manera en la que yo abordaría el tema de la íntima convicción, me parece, habría que ver cómo se entiende la íntima convicción, porque a mí me parece que habría
hay dos maneras de entenderla. Si por íntima convicción estamos haciendo referencia a la decisión de un órgano jurisdiccional que decide ahora sí en conciencia, sin razonar, sin motivar, que únicamente llega a la conclusión a partir de, ahora sí, como un acto de revelación, como una creencia, un estado mental, que le llega así, por impronta, al órgano jurisdiccional. Si es así, esto me parece un esquema irracional que debe de abandonarse. ¿Sí? Ahora, esto no me parece que conduzca a que cualquier referencia a las creencias de estados de convicción, ¿sí?, deba de abandonarse per se, porque es posible que este estado mental, esta creencia, esté asociada y conectada con las pruebas. De tal manera que lo que importa no es el estado mental, sino que son las pruebas. Y en la medida en que esas pruebas, sus características, sus virtudes, generan en el órgano jurisdiccional un determinado estado de ánimo. Algunos autores, luego puedo dar ahí la referencia, han planteado, particularmente ahora un trabajo reciente de Giovanni Tusset, en uno de los puntos él examina la noción de íntima convicción y plantea cómo en Francia la íntima convicción es entendida no de un modo intimista, completamente subjetivo y racional, sino que esa íntima convicción estaría relacionada con las pruebas. ¿Sí? Entonces, al hablar de íntima convicción, habría que distinguir únicamente las creencias desvinculadas de las pruebas o bien un estado mental relacionado con las pruebas. En esta segunda alternativa que yo estoy diciendo, tendrían prevalencia las pruebas y siempre y cuando las pruebas se racionalicen, ¿sí?, se justifiquen, se motiven, se relacionan con un determinado estado mental o convicción por parte del órgano jurisdiccional. Es decir, no hay que tener, me parece a mí, por el hecho de escuchar duda, creencia, convicción, creo que esto no conduce o aboca a la racionalidad, ni me parece que a los autores que hayan reconstruido los problemas probatorios en relación con creencias o estados mentales, siempre y cuando esté asociado con pruebas, me parece no hay que condenarlos o de un plumazo barrerlos a la irracionalidad. Entonces, el control hay que ponerlo, no es desde los estados mentales, sino el control del razonamiento probatorio. Ahí es donde hay que ir, a la motivación, a la justificación. Ahí es donde se cita, me parece, en países como el nuestro, en los cuales tenemos órganos jurisdiccionales que tienen que motivar, ahí es donde está la clave de la racionalidad. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, en Pemex Gate, un caso al que aludió en su conferencia, se utilizó la técnica de levantamiento del velo. ¿Cómo se puede justificar dicha técnica desde la perspectiva de la prueba tasada o semitasada? ¿Podría considerarse como una forma subjetiva de atribución de responsabilidades? Vamos a ver si yo recuerdo bien, que esto me tocó también en ese momento, en el año 2000, ¿sí? Y de hecho me acuerdo cuando surgió esto en el IFE, planteado en ese momento por Lorenzo Córdoba, esta idea de el levantamiento del velo. O sea, ya hay, pues esto, el descubrimiento sobre eso. Bueno, esto más bien yo lo entiendo en relación con, digamos, cómo entrar a examinar la responsabilidad de ciertos agentes cuando actúan de manera mediata a través de otras personas. Por ejemplo, el velo corporativo en las empresas, ¿sí? Ahora se me espantó la imagen, no sé si soy yo. Entonces, de tal manera que esta idea del velo o del levantamiento del velo me parece es una herramienta que se utilizó, por así decirlo, para poder atribuir responsabilidad, ¿sí? No tanto diría está relacionado con este caso en específico a partir de o en relación con atribuirle una responsabilidad al partido. Bueno, en un sentido, sí, porque no actúa el partido político por sí, sino que actuó a través de, pues, el representante del sindicato, el tesorero y una serie de personas. Y ahí lo que se hizo, la manera en la que se estableció esta responsabilidad fue a partir de presunciones. Un caso, yo diría, paradigmático, me parece, en el derecho mexicano, de los más importantes que podemos encontrar a propósito de prueba indiciaria, prueba circunstancial, que también es otra manera, por cierto, de abordar el tema de la suficiencia de la prueba. Así que, pues yo diría,
ahí habrá que distinguir entre la construcción del velo, ¿sí? Como tal, como un mecanismo para atribuir responsabilidad, de la cuestión probatoria relacionada con cómo atribuirle, en este caso, responsabilidad al partido. Y ahí lo que se establecía como conclusión del Pemex Gate era, pues, que el partido estaba involucrado en estas actividades de retiro de ese dinero, en el destino al que se llevó ese dinero retirado por ciertos sujetos, daba o conducía precisamente actividades relacionadas con las elecciones y las finanzas del partido. ¿Sí? De tal manera que pues habría una conexión entre esas actuaciones y las actividades que lleva a cabo este partido político. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora se me pasmó la imagen. Gracias, doctor. Creo que tenemos algún pequeño problema con la señal de internet porque se congela un poco la imagen. Ok. Pero pues no sé si hay algunos ratos en los que se ha congelado un poco la imagen. Okay. Con relación a lo que acaba de exponer, nos preguntan si se podría acreditar un hecho con la valoración solamente de pruebas indiciarias. Yo creo que sí. Ahora, todo depende, uno, cuáles sean esos indicios, y esos indicios, cómo estén relacionados y concatenados para establecer esos hechos. Es decir, son pocos los casos en los cuales no se recurre a prueba indiciaria o prueba circunstancial. Todo el razonamiento probatorio, me parece, está basado, construido en buena medida a partir de indicios, ¿sí? Esta vieja distinción entre prueba directa o indirecta, parece que había que sustituirla o ponerla en relación más bien con las inferencias probatorias. De hecho, se relaciona y está establecido a partir de una serie de pruebas. De tal manera que, recurriendo a esa terminología, yo diría, sí, es posible a partir de indicios establecer un hecho como probado, pero la pregunta está más bien en las características de esos indicios. ¿Cómo tienen que ser esos indicios? ¿Sí? ¿Qué criterios tienen que cumplir para que un hecho se considere como probado? Y esto me parece que pues el Pemex Gate es un ejemplo de ellos, y el problema relacionado con el estándar de prueba también ahí es cuándo esos indicios son suficientes para establecer un hecho como probado. ¿Sí? Muchas gracias. Nos preguntan, estandarizar supone homogeneizar y de algún modo restringir. ¿Cómo empatar los estándares de prueba con la necesidad de incorporar protocolos y perspectivas de inclusión que implican un grado de prudencia y flexibilidad? Ok, ¿podría decirme nada más la primera parte que me perdí un poquito ahí con el audio? Sí. Estandarizar supone homogeneizar y de algún modo restringir. ¿Cómo empatar los estándares de prueba con la necesidad de incorporar protocolos y perspectivas de inclusión? Ok, yo diría, ahí son dos preguntas, ¿no? Dice, ¿no? Estandarizar es homogeneizar y restringir. Y yo creo que sí, ¿sí? Por eso, fíjense, la pregunta sobre un estándar de prueba, si lo que buscamos es un estándar de prueba preciso y objetivo, casi estamos buscando una regla, no un estándar, una regla que ex ante nos permite establecer las condiciones en las que un hecho se considera probado. Y ciertamente, ahí se restringe, ¿sí? De tal manera que yo diría, ¿por dónde vamos a cortar, no? Y lo que pretendemos es restringir por el lado de la regla y la manera en la que se formula el estándar. Esto se va a presentar o se va a enfrentar al problema de que las situaciones probatorias que encontramos en la práctica rebasan con mucho lo que una formulación o dos o tres o 50 nos puede proporcionar. ¿Sí? La labor de formular estándares de prueba precisos y objetivos nos enfrenta a una tarea, pues yo diría ya no titánica, sino imposible. ¿Sí? De tal manera que en lugar de pretender reducir la complejidad sobre la base de encontrar una regla válida o general para una serie de casos, ¿sí? Me parece
hay que acudir ciertamente a criterios que pueden ser vagos, imprecisos, y que aludan a criterios relacionados con estados mentales del órgano jurisdiccional, y luego, en el caso concreto, ver la situación probatoria, las características de las pruebas y la justificación del órgano jurisdiccional. También nos preguntan, ¿qué sucede con los hechos que no pueden probarse de manera fehaciente, pero están previstos en la legislación como violaciones? ¿Pueden subsanar mediante medios de convicción propios de la investigación social como grupos focales, encuestas y entrevistas? A ver si entiendo bien la pregunta, ¿no? Sobre el primer punto yo diría, esto de pruebas fehacientes, el problema de estas expresiones son un tanto truculentas, ¿sí? Si no nos dicen las condiciones en las cuales una prueba revise sus características de fehaciente, pues estamos diciendo más bien poco, ¿sí? Esto le decía es un problema cuando se dice plenamente probado. Si no nos dicen en qué se traducen estas expresiones, tenemos ciertos problemas. Ahora, lo segundo, relacionado con esos protocolos, yo diría, pues habría que examinar esos protocolos. Lo que dice, yo lo podría relacionar, por ejemplo, con ciertos elementos contextuales, es decir, que para establecer que un hecho se considera probado, podría también servir el establecerlo a partir de la prueba de ciertos elementos contextuales. Esto podría tener lugar también en materia electoral. ¿Cómo acreditar una irregularidad electoral respecto de la cual no hay suficientes pruebas, ¿sí? O al menos no hay pruebas, digamos, ahora sí recuerdo la propia expresión, fehacientes, pero se producen en un determinado contexto? Ese contexto podría permitir arrojar algunos elementos que pudieran permitir abonar en este sentido. Y esto yo diría que en materia electoral es muy frecuente que nos enfrentemos precisamente a estas dificultades e incertidumbres probatorias. Sí, sobre ese mismo punto, también nos preguntaban qué opina de los casos de violencia política en razón de género en los que no se puede poner a la víctima un estándar imposible de prueba. ¿Cómo debe valorarse el dicho de la víctima, por ejemplo, con relación a la declaración de una nulidad por violación de principios en los casos de violencia de género, que es bastante difícil, ¿no? Probar que efectivamente se llevó a cabo, el impacto que pudo haber tenido en los resultados o quién pudo haber cometido. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión le merece? Ok, pues yo diría, ahí es un tema también bien complejo, que involucra varios temas. Yo diría uno sobre la violencia política de género, sobre el propio concepto, cómo se configura, cómo se prueba, ¿sí? Ciertas circunstancias que podrían servir para acreditar ese problema. Y también yo diría, ahí hay un problema, me parece que puede servir para ilustrarlo, la diferencia entre problemas de prueba y problemas de calificación. Es decir, en la violencia política de género, me parece, habría que distinguir cuáles son los problemas probatorios. Por ejemplo, si alguien impide participar, si cuando se citan las reuniones no se convoca a una mujer elegida, por ejemplo, ¿sí? Esas son cuestiones probatorias. Distinguirlas de un problema de calificación. Si esos hechos probados configuran o actualizan violencia política de género. Son dos cuestiones distintas que no hay que, digamos, meter en el mismo saco, ¿sí? Lo que hay que trabajar entonces son en los dos terrenos, en el terreno probatorio y en el terreno de calificación, ¿sí? Y ahí también es bastante complejo que se entiende por violencia de género. En eso, pues hay muchas personas que esto lo han trabajado y están trabajando muchísimo en ese sentido. Eso a propósito de ese punto, ¿no? Y lo otro, pues yo creo que también el tema particularmente en este tipo de conducta, pero no solo, ¿sí? Requiere emplear e incorporar una serie de perspectivas que también estarían relacionadas con el tema probatorio y que, entre otras, articularían la perspectiva de género en relación con el tema probatorio, ¿sí? Y que esto es algo que, pues, abarca, pues, todas las etapas procedimentales, en general, los distintos temas que se plantean a propósito de los hechos,
serían susceptibles de examinarse con perspectiva de género. Entonces, en este segundo punto, habría que articular, entre otros puntos, la relación entre prueba y perspectiva de género. Gracias, doctor. Finalmente nos preguntan, bueno, además de felicitarlo por su exposición, nos preguntan cuál es su opinión sobre los retos que presenta la justicia. Ahí me perdí. Me perdí la última parte a partir de retos, perdón. Sí. ¿Cuáles son los retos que presenta la justicia electoral mexicana en cuanto a su estándar probatorio? Ok, ahí quizá lo digo de manera provocadora, ¿no? Esto, en algunas resoluciones, se ha recurrido al estándar de prueba en materia electoral, ¿no? Se ha recurrido a la presunción de inocencia, ¿sí? Y ahí me parece que hay que analizar críticamente qué se está decidiendo ahí. ¿A qué aluden cuando mencionan la palabra estándar de prueba? El problema está que si no sabemos en qué consiste ese estándar de prueba, no sabemos ese nivel de suficiencia, el estándar de prueba, más allá de todo lo razonable, resulta problemático, es suyo. Ahora, si esto simplemente lo utilizamos como un fraseo, se ha superado el estándar de prueba, no se ha superado, ¿sí? No se ha logrado alcanzar el estándar de prueba. Esto dice más bien poco. Una invitación sería a eliminar estas expresiones, sustituirlas por otras y ver si en el caso concreto las pruebas permiten establecer estos hechos. Creo que en ocasiones son empleadas en las decisiones de los órganos jurisdiccionales como comodines para no entrar en las características del razonamiento probatorio, en las deficiencias de las pruebas o en sus características positivas, ¿sí? En ese sentido uno podría decir, quizá ni siquiera hay estándar de prueba, no es que opere un estándar de prueba más allá de todo duda razonable. La cuestión quizás se resuelve más bien apelando a las reglas de carga de la prueba, ¿sí? A la regla de juicio relacionada con cuando un hecho no está suficientemente probado. De tal manera que no se utilice esta palabra de estándar de prueba como comodín, sino que veamos en el caso concreto en qué se traduce. No sé si muchísimas gracias, ¿sí? Doctor Gama Leiva. Perdón por mi conexión, Agradecimiento a veces. Y decirle que a nombre sí, no, o sea, son problemas a los que nos enfrentamos con esta nueva vía de comunicación que tenemos, sí. Pero se ha escuchado muy bien la conferencia. Bueno, finalmente, a nombre de las magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba García, agradecerles su participación en este ciclo de conferencias magistrales y esperar pues poder seguir contando contigo en futuros eventos académicos que organice la Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues muchas gracias. Ay, no sé si ya me tocaba a mí, ¿sí? Sí. Bueno, pues reiterarles de nueva cuenta el agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento también para la directora de la Escuela Judicial Electoral y pues encantado de participar con ustedes. Muchísimas gracias. A quienes nos han seguido a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, agradecer su atención y desearles un feliz inicio de semana.